Buenos días, les damos la bienvenida al webinar Criterios para desarrollar un proyecto por alianza público-privadas u obra pública tradicional. Agradecemos su compañía el día de hoy y esperamos que este espacio sea de gran valor para usted y su compañía. A continuación, los dejo a cargo de Astrid, quien se encargará de moderar el día de hoy esta charla. Astrid, adelante, bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Astrid Sossel-Gantenbach, soy abogada y notaria, trabajo para Ernst & Young y en nombre de Ernst & Young y en especial de la sublínea de infraestructura, les damos la más cordial bienvenida al presente webinar, Criterios para desarrollar un proyecto de alianzas público-privadas o por obra pública tradicional con énfasis en valor por dinero. Esta mañana estaremos por los próximos 60 minutos aproximadamente en esta línea, en esta sala digital, con nuestros panelistas Camilo Carrillo, Camilo González, Miriam Banda y Paola Benavides, a quienes agradecemos por estar con nosotros esta mañana. En el espacio de Q&A pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas, las cuales con gusto anotaremos y contestaremos al final del webinar. También al final les estaremos comunicando la forma en la cual pueden acceder a nuestra presentación utilizada el día de hoy. Agradecemos su participación y esperemos que disfruten esta actividad. A continuación, les presento a cada uno de nuestros destacados panelistas, a quienes con orgullo llamo mi equipo de trabajo. Nos acompañará esta mañana Miriam Banda, que cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de infraestructura. A lo largo de sus distintas etapas, ha trabajado en la estructuración de APIPs, de proyectos públicos, de alianzas público-privadas, concursos públicos, modelación económica, project finance, análisis de costo-beneficio, análisis de riesgo y cuantificación de daños para arbitrajes nacionales e internacionales. Ha liderado diversas asesorías al sector público y al sector privado en proyectos de infraestructura en materia aeroportuaria, portuaria, logística, ferroviaria, transporte urbano, educación, residuos sólidos, seguridad, agua, saneamiento y energía. Tanto en Perú, en Ecuador, El Salvador, Panamá. Antes de unirse a EICA, que es EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Miriam se desempeñó como gerente de infraestructura en EY Perú por más de 3 años. Asimismo, adquirió amplias experiencias en el sector público peruano, desempeñándose como asesora del gabinete del despacho del Ministerio de Energía y Minas y como asesora en la Agencia de Alianzas Público-Privada de Perú, denominada Proinversión. Es licenciada en Economía en la Universidad de Pacífico de Lima y actualmente estudia un máster ejecutivo en Administración Pública en la Escuela de Políticas Públicas London School of Economics en Londres. También nos va a acompañar Paola Benavides. Paola posee más de 21 años de experiencia profesional en el sector financiero y en el sector público. En los últimos 15 años se ha desempeñado en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, antes de unirse a la firma EY. En el Ministerio de Hacienda se pudo especializar en políticas públicas, gestión de proyectos, asociaciones público-privadas y fungió como secretaria técnica del Comité Nacional de Inversión Pública, precedido por la Vicepresidencia de la República y por el Consejo Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica. Fungió como jefe de la Unidad de Asociaciones Público-Privadas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y participó activamente en la elaboración de decretos reglamentarios en materia de alianzas público-privadas, en la Ley General de Concesiones, entre otras. Su experiencia ha sido en estructuración y análisis de modelos financieros, bases de licitaciones, contratos de alianzas público-privadas y los diferentes análisis
económicos y jurídicos respectivos. Es licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas por la Universidad Fidelitas de Costa Rica y es magíster en Gestión Pública en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. También nos acompaña Camilo Carrillo. Camilo tiene más de 15 años de experiencia en formulación y evaluación de proyectos, especializándose en proyectos de asociaciones público-privadas en diferentes sectores. Su experiencia incluye posiciones de gerencia dentro del Estado de Perú, siendo el último grado ejercido el de Director General de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, donde pudo manejar y analizar y aprobar los principales proyectos de alianza público-privada ejecutados en Perú. Camilo cuenta con una experiencia como consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID. Ha estructurado proyectos a nivel de asesoría nacional y subnacionales, tanto en Perú, Panamá, Costa Rica y Colombia. Es economista y tiene un máster en economía, un máster en finanzas y un doctorado en políticas públicas por la Universidad de Maastricht de los Países Bajos. También, por último y no menos importante, nos acompaña Camilo González. Camilo tiene más de 25 años de experiencia liderando equipos que brindan servicios de asesoría financiera, incluyendo modelación financiera, valoración de negocios en adquisiciones y desinversiones de empresas. Ha atraído inversión extranjera a Colombia, apoyando a empresas colombianas a invertir en el exterior en diversos sectores y ya sea que ha asesorado a empresas del lado de la venta o al lado de la compra en negociaciones muy trascendentales para Colombia. También tiene amplia experiencia en el levantamiento de capital y deuda para proyectos y ha actuado como líder de equipo y coordinador como director financiero para la estructuración de grandes proyectos de infraestructura en varios sectores como carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, transporte masivo, salud, parques, edificios públicos, incluyendo algunos de los proyectos de alianzas público-privada más grandes, complejos e innovadores desarrollados en América Latina. Camilo ha ocupado múltiples posiciones del liderazgo como socio, incluida la dirección de múltiples líneas de servicios, la dirección de la región del norte de América Latina, así como la Dirección de Programas Estratégicos y de Marketing. Tiene una licenciatura en Economía y Gestión Industrial de la Universidad de Pruden y un MBA de la Universidad de Loyola. Ha sido invitado en varias ocasiones para servir como conferencista en eventos relacionados con finanzas, riesgos e infraestructura, tanto en América Latina como en el Reino Unido. Después de haber leído la vasta experiencia que tienen nuestros panelistas del día de hoy, dejo en el uso de la palabra a Miriam Banda, quien nos hará una introducción y una explicación del tema de valor por dinero y de lo que hablaremos hoy, de cómo poder elegir a realizar un proyecto entre alianza público-privada o por obra pública tradicional. Miriam, te dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Astrid. Voy a ser bastante breve. La idea es hablar un poco acerca de qué es el valor por dinero, que justamente es un mecanismo que compara la obra pública tradicional y las asociaciones público-privadas, de tal manera de poder tener todos, estar alineados, ¿no?, en los distintos conceptos para poder disfrutar muchísimo más del panel que se viene en unos minutos. Entonces, para hablar justamente de qué es una asociación público-privada, que es justamente una de las vías de contratación que vamos a comparar. Creo que es súper importante saber que una asociación público-privada es una asociación entre el Estado y el sector privado de largo plazo, que se basa muchísimo en riesgos. La idea es poder incluir la mayor cantidad de etapas de un mismo proyecto, es decir, desde el diseño, la construcción, la operación y mantenimiento, justamente para poder estar en la capacidad de trasladar
algunos riesgos que el privado está en mejor capacidad de obtenerlos, ¿no? Entonces, justamente la idea es también tener un enfoque de resultados. Esto es bastante importante, ¿no? Es decir, saber qué tipo de servicio público queremos brindar con esta infraestructura, no necesariamente el tipo de infraestructura que se requiere, ¿no? Sino más bien enfocarnos en cuál es el objetivo que deseamos alcanzar de cara al servicio público que vamos a proveer a la ciudadanía, ¿no? Las etapas de una asociación público-privada dependen muchísimo de la normativa, con lo cual hemos hecho acá un breve esquema general, ¿no? Que podría aplicar en mayor o menor medida de acuerdo a las distintas normativas que existen en los países, ¿no? Y nos vamos a centrar justamente en la etapa de formulación, ¿no? Entonces, para dar un pantallazo general acerca de lo que requiere una asociación público-privada, tenemos una primera etapa de planificación, que justamente es la visión del Estado acerca de las brechas sociales existentes, ¿no? Luego ya pasamos a formular el proyecto, es decir, evaluar el proyecto desde distintas perspectivas, y ahorita vamos a hablar un poco más de cuáles perspectivas. Luego ya pasamos a la etapa de estructuración, en la cual definimos mucho más acerca de cuál es el diseño de los pliegos, de la licitación, cuáles son las características del contrato, ¿no? Para luego irnos justamente a la transacción, es decir, hacer la interrelación con el mercado, poder levantar sus sugerencias y poder hacer el proyecto lo más competitivo que requerimos, que es justamente algo súper importante en las asociaciones público-privadas y en general en las obras públicas también. Para luego llegar a una óptima ejecución contractual, ¿no? Finalmente la ejecución contractual es la última de las etapas, pero es la etapa más larga, ¿no? Estamos hablando de proyectos de 20, 30 años, con lo cual justamente todas estas etapas previas ayudan muchísimo a poder tener un proyecto sólido en el cual vamos a ver los resultados y los beneficios, ¿no? De proveer este servicio público a los usuarios. Entonces, centrándonos en la formulación, que justamente es la evaluación de los distintos proyectos, se pueden evaluar los proyectos desde múltiples perspectivas, ¿no? No solamente múltiples disciplinas, ¿no? Desde el punto de vista financiero, técnico, legal, ambiental, social y etcétera, sino también hay distintos mecanismos de evaluación del proyecto, ¿no? Entonces, por un lado, podemos evaluar si el proyecto es rentable desde un punto de vista de la sociedad, es decir, vemos los beneficios para cada uno de los actores de la sociedad, dígase sector privado, ¿no? Estado y también usuarios, ¿no? Es decir, cuántos son los ahorros de tiempo, por ejemplo, en una carretera, ¿no? O sea, cuáles van a ser los beneficios para la ciudadanía de ejecutar este proyecto. Entonces, sí, como Estado, este proyecto de infraestructura pública es beneficioso, entonces, ok, lo quisiera hacer. Luego también podemos evaluarlo financieramente, ¿no? Podemos ver, ok, va a venir un privado a ejecutar este proyecto de infraestructura pública, ok, dan los números, no dan los números, en cuanto a el financiamiento externo que se tiene que dar, en cuanto al mecanismo de pago que he escogido, y etcétera. Y una tercera evaluación, que es justamente la que vamos a hablar hoy, es, ok, necesito hacer este proyecto porque realmente genera beneficios para la sociedad, pero ¿cuál es la mejor vía de contratación desde un punto de vista del Estado? Es decir, ¿sería mejor contratarlo por una obra pública tradicional o contratarlo mediante una asociación público-privada? Entonces, para ir justamente a este mecanismo de contratación, como decía antes, tenemos estas dos vías de contratación que son bastante diferentes, ¿no? O sea, si es que hablamos de un contratista de una obra pública, en definitiva sería un contrato de corto plazo, a diferencia de una asociación público-privada, que estamos hablando más bien de contratos de largo plazo que incluyen las distintas etapas, ¿no? Y que por tanto también se pueden trasladar los distintos riesgos, como decíamos antes, ¿no? Finalmente, a un contratista de construcción se le puede trasladar el riesgo de construcción, pero siempre va a tener una garantía que no puede ser mucho más allá de su contrato. Con lo cual, en definitiva, los riesgos que el Estado va a retener en el caso de una obra pública siempre van a ser mayores, ¿no? Entonces, hay múltiples beneficios de hacer una asociación público-privada justamente por la alineación de incentivos y la transferencia de riesgos que se puede hacer, pero no siempre es mejor hacer una asociación público-privada, y eso es justamente lo que trata de evaluar el mecanismo de valor por dinero. Entonces, este mecanismo de valor por dinero tiene dos grandes líneas de análisis, una línea cualitativa, en la cual se definen cuáles son las características de este proyecto para ser mejor hacerlo a través de una APP o una obra pública, y también un mecanismo cuantitativo, ¿no? Este mecanismo cuantitativo, la idea es justamente evaluarlo desde un punto de vista del Estado,
¿no? Porque ya definí que socialmente es conveniente hacerlo, pero desde un punto de vista del Estado voy a evaluar cuál es la manera menos costosa de hacerlo. Pero para evaluar cuál es lo menos costoso, también tengo que evaluar los costos ajustados justamente por los riesgos que estoy reteniendo como Estado, ¿no? Y ese es justamente el propósito, es decir, comparar distintas alternativas. No quiere decir que el valor por dinero diga cuál es rentable o cuál no es rentable, simplemente se están evaluando distintos mecanismos de hacer el mismo proyecto que ya escogí que necesito, ¿no? Entonces, ¿cuándo es conveniente justamente hacer una asociación público-privada? Hay distintas maneras de evaluar el análisis cualitativo. La idea justamente de este análisis cualitativo es poder obtener la opinión de distintos expertos y actores involucrados en el proyecto. Normalmente esto se hace a través de múltiples talleres, ¿no? Y la idea es poder recabar cuál es la información que tengo, las perspectivas, cuáles van a ser, cómo va a ser la ejecución del proyecto, ¿no? Y cuáles son las perspectivas que tienen estos distintos actores involucrados con respecto a los riesgos que se pueden transferir y no transferir, ¿no? Entonces, para hablar de algunas características esenciales en este análisis, bueno, en primer lugar tenemos la parte legal. En definitiva, como decía antes, la normativa varía país por país, pero sí tengo que estar claro de que este servicio público puede ser dado en concesión, por ejemplo, ¿no? hacia un sector privado. Hay algunas constituciones, por ejemplo, que no permiten ciertos servicios públicos delegar, con lo cual ahí ya estamos en una restricción desde el momento cero, ¿no? Por otro lado, hay otras características que son súper importantes, ¿no? Como hablábamos antes, la alineación de incentivos es súper importante, el tema de riesgos y enfoque por resultados, pero ¿es esto posible de dar? Eso es justamente lo que hay que evaluar, es decir, hay los indicadores para poder evaluar el servicio que quiero hacer, ¿no? Los indicadores de disponibilidad, los indicadores de desempeño, ¿son medibles, no son medibles, ¿no? Eso es justamente lo que tengo que evaluar para poder hacer que esta transferencia de riesgos realmente sea efectiva. Otro tema bastante importante es el tema de la certidumbre, ¿no? Son contratos de largo plazo y en definitiva en contratos de largo plazo no se puede prever todo y se espera que existan adendas por temas no previstos, ¿no? Pero la idea es que en esencia el proyecto sea el mismo, ¿no? Entonces si por ejemplo tenemos algún proyecto en el cual los temas tecnológicos son muy importantes, entonces realmente esto va a hacer que sea inevitable, ¿no? Que hayan muchos cambios muy constantemente, con lo cual tal vez la vía de una asociación público-privada no es la más adecuada. Y otro tema también bastante importante es el tema de los costos de transacción, ¿no? Como vimos antes, el proceso de hacer una asociación público-privada es más largo que hacer una obra pública tradicional por todos los estudios que se tienen que hacer, con lo cual no siempre vale la pena si es que los montos de inversión de los proyectos no son tan altos, ¿no? Entonces, la idea también es evaluar cuáles son los costos de transacción, dependiendo un poco de la inversión en la infraestructura pública que estamos escogiendo o evaluando. Por otro lado, también necesitamos a un sector público sólido, ¿no? El sector público, en definitiva, va a traer al sector privado si es que cree que justamente no está proveyendo el servicio público como debería proveerse y, por tanto, se trae el sector privado para poder fomentar la innovación y poder proveer un mejor servicio público. Pero es importante también que el sector privado tenga los mecanismos necesarios para poder supervisar el desempeño del sector privado y, por tanto, poder hacer que el valor por dinero, ¿no? Es decir, los beneficios de esta asociación público-privada se puedan ver a lo largo de la ejecución contractual. Y por último, pero no menos importante, necesitamos evaluar el mercado, ¿no? Necesitamos evaluar las experiencias internacionales acerca de este proyecto que se está dando, si es que este mecanismo de pago se ha dado con anterioridad, si es que en este sector se han dado experiencias de asociación público-privada, ¿no? ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de esto? ¿Existe competencia para este tipo de proyecto o no, de acuerdo al país, de acuerdo al sector, de acuerdo al mecanismo de pago y etcétera? Y también si es que hay atractivo para el financiamiento de los proyectos que se están haciendo, dependiendo justamente del diseño que se está haciendo de la asociación público-privada. Entonces, una vez que tenemos este análisis cualitativo, ¿no? Podemos pasar también a hacer el análisis cuantitativo. Como les comentaba antes, la idea es comparar justamente cuánto le costaría desde el punto de vista del Estado hacer el proyecto por una obra pública tradicional. Esto es justamente lo que es el comparador público-privado, ¿no? Es decir,
cuánto me va a costar tanto la inversión como la operación y mantenimiento de acuerdo a un plazo predefinido, ¿no? Luego también tenemos los costos de financiamiento. En definitiva, una de las grandes diferencias en cuanto a los costos es que los costos de financiamiento mediante una asociación público-privada van a ser más caros que mediante una obra pública tradicional, porque en una obra pública tradicional justamente es el Estado quien se endeuda y en definitiva el riesgo soberano tiene un menor costo, ¿no? Pero la gran diferencia entre hacerlo por una obra pública tradicional o por una asociación público-privada es justamente cuántos riesgos puedo transferir y por tanto cuántos riesgos retengo como Estado. Y en esta evaluación lo que se hace es eso, ¿no? Se suma tanto el costo del proyecto como los costos de financiamiento y también cuáles son los riesgos que como Estado retengo, ¿no? Justamente por la probabilidad de impacto y ocurrencia de estos riesgos y los traigo a valor presente. Una manera alternativa de verlo, de ver la evaluación de una asociación público-privada es justamente eso, ok, y probablemente ni siquiera me interese, ¿no? Cuánto cuesta el proyecto y cuánto le cuesta al privado financiarse, porque finalmente esos son riesgos que justamente se trasladan al sector privado, sino más bien voy a ver cuánto como Estado voy a invertir en este proyecto de asociación público-privada. Es decir, si tengo, por ejemplo, pagos periódicos, pagos por disponibilidad, entonces cuánto es esos pagos, cuándo son, ¿no? Porque finalmente siempre evalúo los temas en valor presente y cuáles son los riesgos retenidos que voy a tener, ¿no? Entonces, estos serían los dos enfoques, ¿no? Que tenemos del valor por dinero, y ahora en el panel de discusión vamos a poder entrar a mayor detalle. Esperamos también sus preguntas para poder enriquecer la discusión que tendremos más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Ahora vamos a dar apertura a nuestro panel de discusión y quisiera pedirle a nuestros panelistas que cada uno nos comparta en un máximo de 2 a 3 minutos cómo se ha abordado este tema en cada uno de sus países. ¿Hay una normativa específica que nos indique cómo hacer el análisis comparativo para decidir si lo hacemos por obra pública tradicional o por APP, un proyecto? ¿Cuáles son sus principales retos y qué dificultades existen para la implementación del valor por dinero? Quisiera empezar con Paola Benavides, quisiera que después siguiera Miriam, Camilo Carrillo y Camilo González. Gracias. Gracias, Astrid. Buenos días. Para iniciar en materia, como decimos acá, en Costa Rica se ha venido fortaleciendo, digamos, los mecanismos de valor por dinero a través de un decreto 41042-H que publicó el Ministerio de Hacienda en el año 2018. Se formalizó, digamos, de alguna forma, los criterios iniciales y la profundización respecto a el análisis de riesgos y su asignación de manera cualitativa. Esto conlleva, ¿verdad?, un reto importante. ¿Por qué? Porque, digamos, la metodología en sí también es parte de un sistema, ¿verdad? Y tiene que irse complementando con metodologías adicionales que entiendo que también se están trabajando ahorita por parte de los rectores en inversión pública. Y pues requieren que se alineen, ¿verdad?, la información, porque la metodología de valor por dinero pues nos da una parte de la información para la toma de decisiones, pero también se complementa con otra información que brindan otros instrumentos dentro del sistema de inversión pública. Luego, otro reto importante que tal vez quisiera mencionar es la coordinación interinstitucional, ¿verdad? Recordemos que tenemos diferentes actores de frente a la metodología. Hay un actor que realiza el estudio o el análisis, un actor que es la contraparte pública que analiza pues, y aprueba el estudio hacia un proyecto, ¿verdad? Y tenemos actores que participan de alguna forma dentro del proceso en las etapas de aprobaciones. Entonces es muy importante la coordinación interinstitucional y que se pueda ir, digamos, tomando conciencia
respecto a que la información que nos dan este tipo de metodología, y como bien explicaba Miriam, nos permita la mejor toma de decisiones, ¿verdad?, para los proyectos. También en Costa Rica puedo mencionar que algunos proyectos que se han ido estructurando han incorporado el análisis de valor por dinero. Entre ellos está Ciudad Gobierno, está el tren rápido de pasajeros, ¿verdad? Y bueno, las distintas instituciones también han ido interiorizando respecto a su contenido y su análisis para la toma de decisiones, como les decía antes. Y el último elemento que tal vez quisiera recalcar es el tema de la comunicación, ¿verdad? Es importante la comunicación en esta coordinación interinstitucional, que se logren de alguna forma estandarizar los conceptos, homogenizar los procesos, ¿verdad?, para que los proyectos finalmente lleguen a la etapa que todos queremos, ¿verdad?, y es a su etapa de implementación. Y no, tal vez no se ralenticen en las etapas iniciales de análisis y de formulación, ¿verdad? Tal vez lo dejo hasta ahí por el momento. Gracias, Paula. Bueno, para complementar con el caso de Panamá, en el caso de Panamá existe normativa, ¿no? Se ha regulado justamente que en la etapa de prefactibilidad se pueda hacer un análisis de valor por dinero desde el punto de vista cualitativo, y ya en la etapa de factibilidad, que justamente tenemos más certeza acerca de los montos de los proyectos y características y etcétera, podamos hacer un análisis desde un punto de vista cuantitativo. En definitiva, hay retos. De hecho, actualmente se está haciendo el primer análisis de valor por dinero cuantitativo en Panamá, y justamente parte de los retos es la información disponible, ¿no? Creo que este es un reto que no solamente es para Panamá en general, creo que aplica bastante bien para la región. Lamentablemente no tenemos la información disponible, por ejemplo, para calcular con certeza la probabilidad de impacto de los distintos riesgos, la probabilidad de ocurrencia, y también la magnitud de estos impactos, ¿no? Entonces, es súper importante, creo, también poder evaluar esos mecanismos de valor por dinero a lo largo de la ejecución contractual, y de hecho Panamá también regula que en las distintas modificaciones contractuales, ¿no?, este análisis de valor por dinero se haga, y creo que es bastante bueno, porque creo que finalmente se tiene que tener un control durante la etapa de operación para poder tener un registro, ¿no?, de cómo se está evaluando, ¿no?, qué contingencias, qué riesgos han ocurrido a lo largo del tiempo, y con esto poder también enriquecer el análisis que se hace en un punto de vista precontractual, ¿no? Eso sería por mi lado. Camilo Carrillo, ¿nos puedes compartir la perspectiva desde el punto de vista de Perú? Claro que sí, buenos días con todos. En Perú pasa algo parecido a lo que sucede en Panamá, en el sentido de que en la etapa de formulación también se hace un análisis de valor por dinero. De hecho, la metodología del sistema de inversión privado peruano sigue de alguna manera la tendencia latinoamericana de, una vez demostrado que el proyecto es rentable socialmente, se pasa a hacerse la pregunta con el análisis de valor por dinero cualitativo de si vale la pena hacerlo por APP o por obra pública tradicional, es decir, la discusión del mecanismo de contratación. Esto en el Perú se llama criterios de elegibilidad. Son básicamente criterios cualitativos, es un cuestionario que recoge mucho de lo que Miriam explicó. Si hay un tamaño eficiente, si hay un tamaño que amerita hacer una APP, si hay sinergias entre la construcción y la operación, si los potenciales postores tienen experiencia en este tipo de proyectos, etcétera, etcétera. Son varias preguntas que determinan, mediante un cuestionario bastante interesante, calificar un proyecto, y si supera cierto puntaje, determinar que se haga por APP o, en su caso eventual, por obra pública tradicional. Solo hay análisis cualitativo en criterio de elegibilidad. Si bien es cierto, se trabajó en su momento un análisis cuantitativo, no ha sido aplicado hasta el momento, pero uno aplica criterios cuantitativos. Sin embargo, como repito, creo que es una tarea esa pendiente, este análisis cualitativo en la etapa de formulación, después en la estructuración, que vendría a ser el símil de lo que en varios países centroamericanos quiere decir la factibilidad de alguna manera del proyecto. En la estructuración del proyecto se confirma este análisis de elegibilidad
a la hora que estás estructurando finalmente el proyecto de manera concluyente, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado, repito, falta un análisis cuantitativo, pero de alguna manera este análisis de valor por dinero se ha considerado siempre en la normativa peruana. Muchas gracias. Camilo González, ¿nos podrías contar la experiencia de Colombia? Gracias, Astrid, y buenos días para todos. Mil gracias por acompañarnos en este seminario. En Colombia hemos avanzado bastante con el concepto de valor por dinero y lo que nosotros llamamos el comparador público-privado. Sí tenemos un mecanismo de cuantificación y está definido mediante una resolución del Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Está enmarcado dentro de la ley de APPs y adicionalmente hay unos lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda para precisamente tomar estos valores que comentaba Miriam, que comentaba Camilo, que son difíciles de conseguir. El Ministerio de Hacienda, pues nosotros llevamos en la quinta generación de concesiones en Colombia. Empezaron desde principios de los 90s y por lo tanto hemos ido evolucionando y se hizo una tarea de acumular información bastante interesante. Entonces, Minhacienda da los parámetros estadísticos, da las funciones, la función PER, ya nos da los lineamientos de cómo hacer todos los estimativos para aplicarlos en el valor por dinero, en el value for money. Entonces hay un marco regulatorio muy claro, que inclusive cuando estamos estructurando los proyectos, son los lineamientos que tenemos que seguir para ir posteriormente tanto al Ministerio de Hacienda como al Departamento Nacional de Planeación para tener las aprobaciones antes de salir con el proyecto. Entonces inicia en su etapa de prefactibilidad, en factibilidad se profundizan estos análisis y se hacen unos documentos que tienen que ir a ambos estamentos, tanto Ministerio de Hacienda como Departamento Nacional de Planeación para su aprobación. Y se aplica de forma rigurosa para todo tipo de proyectos, independiente de que sean proyectos de transporte, que sean de infraestructura social. Obviamente cada proyecto, y en eso sí, tanto Ministerio de Hacienda como el Departamento Nacional de Planeación hemos evolucionado en Colombia a entender que cada tipo de proyecto tiene riesgos diferentes. Por lo tanto, esto no es un copy-paste para cada proyecto. Es totalmente diferente estructurar una carretera a estructurar un hospital. Es muy diferente un hospital a un edificio de servicios públicos. Y eso es muy diferente, por ejemplo, a un aeropuerto o a la navegabilidad de un río. Son proyectos activos totalmente diferentes, conllevan riesgos muy diferentes y por lo tanto, pues se tiene que reflejar eso en el value for money. Y en Colombia, pues ya hemos evolucionado a eso, ya hay inclusive documentos sobre asignación de riesgos y cuantificación de riesgos para diferentes sectores. Hay uno para el sector naviero, hay uno para el sector férreo, hay uno para el sector aeroportuario. Entonces hemos ido como reconociendo esa diferencia de los proyectos, teniendo en cuenta pues que también hay unos riesgos similares, pero unos riesgos diferenciales para cada sector. Y eso se ha alimentado en lo que ya tiene, digamos, de parámetros, tanto Ministerio de Hacienda como el Departamento Nacional de Planeación. Ha sido muy útil en Colombia para agilizar las tomas de decisiones, para soportar los proyectos y seguir adelante con las respectivas aprobaciones. Excelente, Camilo. Muchísimas gracias por compartir y considerando la experiencia tan vasta que ha tenido Colombia en el tema de valor por dinero y siendo uno de los únicos países de Latinoamérica que han realizado valor por dinero cuantitativo, quisiéramos saber, Camilo, si tú tienes algo que agregar a tu amplia explicación y si nos podrías contar tu experiencia en la evaluación cuantitativa del valor por dinero. Muy bien. Mira, ese realmente, como lo comentaba, el análisis cuantitativo se basa en unos parámetros que estableció el Ministerio de Hacienda.
y te dan los factores estadísticos que hay que utilizar y las funciones estadísticas que hay que utilizar, aplicadas nuevamente a cada tipo de proyecto. Inclusive dentro de carreteras, pues una carretera urbana en el centro de Bogotá es muy diferente a una carretera que está interconectando, digamos, el centro del país con alguno de los puertos. Son riesgos totalmente diferentes. Y eso se tiene que ver reflejado en el Value for Money, y eso está reflejado en los lineamientos que tenemos por parte del gobierno. Entonces el gobierno hizo una gran labor de ver lo que hemos estructurado y sacado en Colombia, que afortunadamente llevamos en más de, no sé, 35 proyectos de APP en los últimos 10 años, todos exitosos, adjudicados exitosamente, todos lograron cierre financiero. Ya estamos en el siguiente, digamos, en el siguiente paso de generar un mercado secundario donde las concesiones que están terminando la etapa de construcción han salido a la venta. También, digamos, con respecto a esa madurez, ya estamos en refinanciación de esas concesiones. Entonces, igual, los bancos ponen algunas condiciones iniciales cuando tienen que asumir el riesgo de diseño y construcción, y una vez se acaba esa etapa, las condiciones cambian, los riesgos cambian, y por lo tanto los concesionarios salen a buscar refinanciación. Eso ya es algo tradicional que empezó en Colombia hace un par de años, cuando los proyectos empezaron a terminar sus etapas de construcción. Entonces ha sido una gran fuente de información para el Ministerio de Hacienda. Tal vez lo que nos falta hacer, creería yo, es evolucionar a un siguiente paso, que Hacienda está trabajando en eso, el Ministerio de Hacienda está trabajando en eso, y es poder devolvernos y comparar, aplicar este mismo Value for Money ya en la implementación del proyecto, ya en la realidad, y ver qué riesgos se han materializado, cómo fueron nuestros estimativos de probabilidad. Esto, pues, todos son proyecciones. Entonces es bueno hacer la tarea retrospectiva de decir, ok, esto fue lo que pensamos que iba a pasar, estos eran los riesgos, así les asignamos las probabilidades, así estimamos los impactos. ¿Cómo nos fue? Ya otra vez, ya que, como lo comenté, hemos logrado pasar las etapas de construcción, que son las, digamos, donde se incurre en mayor riesgo para todo tipo de proyecto de infraestructura. Pues así como los bancos hacen refinanciaciones, así como los concesionarios salen a conseguir compradores que se quedan con el resto de la concesión, nosotros también, creo, como país podríamos hacer ese análisis retrospectivo para mejorar precisamente esas variables, esos factores, esas fórmulas que estamos aplicando en las etapas iniciales, y así ir mejorando aún más esas mediciones que estamos haciendo previas. Ya tenemos la información, ya tenemos la data. Sería muy bueno hacer ese análisis comparativo. Creo que eso es lo que nos faltaría en Colombia. Muchísimas gracias, Camilo. Ha sido de verdad muy enriquecedor que nos comparta la experiencia de Colombia, y creo que el resto de Latinoamérica espera tener una quinta generación de APPs pronto en cada uno de nuestros países. Bueno, y siguiendo con la charla, quisiera pedirle a Camilo Carrillo y a Miriam que nos explicaran por qué puede ser más rentable realizar un proyecto por alianza público-privada, si a corto plazo y a primera vista podría considerarse que resulta ser más económico realizarlo por obra pública tradicional. Miriam, por favor. Bueno, dale, yo te complemento. Perfecto. A ver, yo creo que es importantísimo varias de las cosas que se han mencionado acá. Miriam en su presentación mencionó la palabra incentivos, y creo que esa es una palabra importantísima a la hora de justamente ejecutar una APP. ¿Cuál es el incentivo del constructor de poner materiales resistentes, de generar eficiencias, porque justamente se va a ser responsable de la operación del proyecto? Siempre cuando explicamos este tipo de cosas, lo que trasladamos a las personas que quieren comprender esto es preguntas como, ¿qué creen ustedes que va a hacer el constructor a la hora, por ejemplo, de poner materiales en la construcción?
seguramente pondrá materiales en la obra más caros, pero que son más eficientes, que duran más, para la mejor tubería, el mejor concreto. ¿Por qué? Porque no está pensado en el corto plazo. La forma de pensar de un concesionario es de justamente, ni siquiera mediano, es de largo plazo. No le interesa, como un constructor tradicional, construir la obra, entregar la llave, vamos a decir, pasar la garantía y muchas gracias, sino lo que le interesa justamente es que esos costos operativos más adelante, esa tubería, ese concreto, esa pista que construya, dure la mayor parte del tiempo porque justamente se le va a medir, se le va a retribuir a nivel de servicio. Si tiene que, yo siempre cuento, si tiene que reasfaltar la carretera cada año para cumplir los niveles de servicio, seguramente será más inteligente y pondrá mejor calidad de asfalto para no hacerlo cada año, sino cada 3 años, en tanto pueda cubrir los niveles de servicio propuestos. Entonces hay un tema de incentivos muy importante y que justamente hace que lo que uno piensa que la construcción sale más cara, termine siendo más eficiente. Porque si uno ve, repito nuevamente, el panorama completo, lo que va a identificar es que esas mayores inversiones generan eficiencias que al final retribuyen al Estado, porque justamente permiten una oferta más eficiente y cubrir niveles de servicio, que es lo que finalmente debe interesarse el Estado. Y aquí hay una cosa bien importante que creo que las administraciones públicas que justamente es parte de lo que las administraciones públicas deben conocer, y es ese cambio de chip en que no debes fijarte en el costo, sino tienes que fijarte en el nivel de servicio. Acá en el Perú lo sufrimos bastante de alguna manera, en los inicios, sobre todo en proyectos, por ejemplo, sociales, donde es difícil muchas veces a los ministerios convencer de que no tienes que discutir, de que justamente por el valor por dinero no tienes que comenzar a discutir temas constructivos, sino tienes que discutir lo otro que son niveles de servicio. Entonces yo creo que palabras como incentivos, niveles de servicio son claves porque de alguna manera generan ese valor por dinero que tenemos que buscar con proyectos de esta naturaleza y que hacen que, si bien es cierto, uno piense que es más cara la obra, si uno lo analiza en el largo plazo, lo trae a valor presente, etcétera, justamente va a determinar que es más eficiente para el Estado construir una APP. Sí, tal vez totalmente de acuerdo con lo que dice Camilo y bueno, creo que justamente en la parte del análisis cuantitativo del valor por dinero podemos ver que justamente la gran diferencia está en los riesgos retenidos, ¿no? Y esa gran diferencia se da en riesgos de diseño, en riesgos constructivos, pero también en riesgos de operación y mantenimiento, que como dice Camilo, finalmente la idea de una asociación público-privada es llevar al menor costo total del proyecto, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Y además creo que algo importante de tu pregunta es que, claro, en el corto plazo pareciera, ¿no? Entonces también deberíamos preguntarnos por qué el Estado está preocupado en el corto plazo, ¿no? Justamente siendo el Estado el planificador, ¿no? Creo que finalmente una visión de largo plazo es indispensable para poder generar desarrollo en los distintos países, con lo cual justamente deberíamos más bien dejar de ver el corto plazo, ¿no? Y empezar a ver el largo plazo para poder llevar mejores servicios a los distintos usuarios, ¿no? Y tal vez en general creo que es súper importante poder hacer una buena cuantificación para poder demostrar justamente si este valor se genera o no se genera, ¿no? Pero sí, creo que en general la clave aquí está justamente en la evaluación de los riesgos y poder ver un horizonte más completo de la evaluación, ¿no? Astrid, si me permites, yo quisiera complementar lo que dicen Miriam y Camilo. Por favor, Camilo. Porque este concepto de planeación de largo plazo nos devuelve una pregunta súper básica y es ¿para qué el Estado hace infraestructura? Y pues creo que es evidente, particularmente en Latinoamérica, donde sufrimos por no tener infraestructura, hay todos los elementos deseables para una economía. Hay competitividad, hay desarrollo, hay empleo.
Hay posibilidades de mover los bienes de los centros productivos del país hacia el exterior. Entonces, obviamente lo que busca infraestructura siempre es bienestar. Y bienestar conlleva una definición de largo plazo. Parte de los análisis que se hacen con el valor por dinero tienen en cuenta un detalle importantísimo, y es que la infraestructura se hace y se mantiene, como ya lo hemos dicho acá, y se entrega en perfecto estado cuando termina. Entonces, si es una concesión a 15 a 20 años, eso reversa al Estado y reversa en perfectas condiciones, porque esas son las exigencias contractuales. Y al contratista se le paga hasta el final del contrato. Entonces, esto de que decimos que se manda a largo plazo, las obligaciones que tiene el Estado de girar recursos, pues ese es el beneficio. Si fueran a hacer la obra directamente, pues les toca pagar la obra en lo que se demore la obra, 2, 3, 4 años. En este caso podemos mandar los pagos de la obra, que obviamente tienen un costo, a 20 años, pero le genera un beneficio de liquidez gigantesco al Estado y le permite hacer otras cosas donde el Estado realmente no tiene ninguna otra opción sino poner directamente los recursos. Entonces, y los Estados siempre tienen una limitante para eso. Y recibir el activo totalmente operacional, en muy buen estado, al final de los 15, de los 20 años, pues el Estado está recibiendo un activo y una fuente de ingresos, porque recuerden que muchos de estos activos tienen un reconocimiento comercial, por ejemplo, en carreteras vía peaje. Esos peajes no se acaban cuando se acaba la concesión en 15, 18, 20 años, eso ya lo hemos visto en Colombia, y estamos en este momento estructurando otra generación de proyectos donde el Estado ha recibido concesiones que ya terminan, como les comentaba, de la primera, la segunda, la tercera generación, terminan esas concesiones, el Estado recibe un activo en excelentes condiciones operacionales, solamente toca hacerle un pequeño mantenimiento, pero tenemos dos cosas importantísimas. Tenemos el peaje que se recauda y tenemos una ciudadanía acostumbrada ya a pagar un peaje para mantener esa carretera. Que ese peaje, cuando se compara con el costo relativo de la operación y mantenimiento que toca hacerle ahora en adelante a la carretera, le deja un valor gigantesco al Estado para empezar a hacer otros proyectos. Entonces, eso ya en el análisis cuantitativo, cuando uno entra en el detalle, es el tipo de cosas que inclinan la balanza hacia hacer un APP. Ahora bien, APP no es para todos los proyectos, como lo comentaba Miriam. Inclusive en Colombia tenemos unos montos mínimos, que si en ese monto mínimo no entra el proyecto, ni siquiera se mira como APP. Y después se consideran otras variables para decidir si también es mejor hacerlo por obra pública o APP. Entonces, no todo es APP, no conviene en todos los casos. Como esto es un tema de cuantificar riesgos y traer a valor presente, pues los proyectos, dependiendo de sus características, puede ser que no tengan un gran tema de riesgos, y entonces, pues por lo tanto, no se genera un gran beneficio para el Estado de trasladar riesgos cuando los riesgos son realmente manejables y no son significativos. Pero si los riesgos son significativos y se los podemos trasladar al sector privado, para lo cual obviamente tendremos que hacer un pago, eso es generalmente muy beneficioso para el Estado. Entonces, de acuerdo con Miriam, hay que tener una visión de largo plazo. Ese es el rol del Estado. En Colombia estamos discutiendo mucho eso y ha sido exitoso. Como les comentaba, desde el 2012 empezamos con estos proyectos de APPs. Veníamos desde comienzos de los 90 con concesiones y se ha mantenido una política de Estado como debe ser para proyectos de infraestructura. Y esperamos seguir así, y consideramos que es realmente la única manera de mantener ese nivel de desarrollo que al final, como dije al comienzo, es para generar ese gran bienestar público. Sí, y tal vez para complementar a Camilo, porque creo que ha tocado un tema súper importante, que es justamente la parte del financiamiento, ¿no? Creo que finalmente otro beneficio de las APPs es justamente que moviliza capital privado, ¿no? Finalmente, siendo abogado del diablo, también podrías decir que se puede levantar un endeudamiento, ¿no? A mediano o largo plazo para poder realizar la obra pública, pero en definitiva esto también depende de
las finanzas públicas, ¿no? Y la condición de la sostenibilidad fiscal que tenga cada uno de los países, con lo cual el solo hecho de poder movilizar capital privado de largo plazo también es un beneficio súper importante, ¿no? Como mencionaba antes, en la etapa de formulación hay distintas evaluaciones que hacer, ¿no? Desde el punto de vista privado, desde el punto de vista social, y este de valor por dinero que es desde un punto de vista de Estado, pero también tenemos el análisis de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Entonces, justamente dependiendo también de las finanzas públicas, de cuántos recursos recaudados existen, de cuánto nivel de endeudamiento o todavía colchón de endeudamiento existe para cada uno de nuestros países, creo que las APPs también nos dan mayor flexibilidad para poder planificar toda la infraestructura que deseamos construir, ¿no? Excelente. Nada más, Astrid, perdón, Sí, quisiera agregar ahí 30 segundos un comentario relacionado con lo que se ha discutido con esta pregunta. Sin duda, y como el tema de política pública es uno de los que más me gusta y que es relevante en este tema, sin duda, digamos, si la estrategia país no viene de una manera de largo plazo y de una visión integradora, ¿verdad? Es difícil tal vez también tener una estrategia, ¿verdad?, respecto a la infraestructura que se necesita y cómo se va a financiar esta infraestructura, ¿verdad? Entonces, aquella infraestructura que pueda tener las características para desarrollarse por mecanismos como alianzas público-privadas, el Estado estaría ahí tomando una oportunidad para desarrollar más infraestructura que lo que normalmente sus recursos, que son limitados, le puede permitir. Y ese tiene que ser un mensaje que tiene que prevalecer siempre, porque esa política pública, digamos que, como menciona Camilo González, que en Colombia se ha desarrollado de una manera más robusta. Algunos otros países vienen haciendo algunos esfuerzos, pero todavía están en etapas más tempranas. Y si Colombia ha tenido resultados respecto a infraestructura que hoy ha desarrollado, vale la pena mirar el caso. Y bueno, y Perú también ha desarrollado infraestructura importante. Vale la pena mirar esos casos de éxito y esas etapas tempranas en las que se encuentran algunos de nuestros países pueden avanzar a las etapas de implementación de los proyectos, pero con una visión de política pública integradora, de estrategia país, que permita también tener claro ese panorama respecto a su ejecución y financiamiento. Y perdón que también siga con un par de preguntas que tengo en el chat, ¿verdad? Que ya se nos están acotando aquí los minutos y quisiera no pasarlas por alto. Una pregunta es que para el caso de Colombia, ¿cómo definieron realizar el comparador público-privado y análisis de riesgos desde su enfoque cuantitativo en las etapas tempranas? ¿Cuáles retos identificaron en esta evaluación en una fase de preinversión? Es una pregunta que nos realizan en el chat, Camilo. Buena pregunta. Primero, hubo aporte de varias organizaciones mundiales, el Banco Mundial, el BID, los bancos multilaterales y algunos gobiernos que han adelantado mucho en estos temas. El gobierno de Reino Unido, Australia, que nos llevan bastantes años de desarrollo en esto y de profundización en esto. Entonces, tomamos como esos lineamientos y con la ayuda de bancas multilaterales y se establecieron los mecanismos. Y como les digo, hubo una alineación grande entre el Departamento Nacional de Planeación, que sacó la guía de cómo se hace, con el complemento por parte del Ministerio de Hacienda, que dio los factores que tenemos que utilizar precisamente para la cuantificación. Y quiero resaltar que obviamente para ya llegar a estas cuantificaciones detalladas, como creo que lo mencionó Camilo Carrillo, este es un ejercicio que no se hace en un mes, 2 meses y se cierra. Este es un ejercicio que evoluciona con el proyecto. Pues, como vamos evolucionando, cuando uno estructura proyectos, uno va evolucionando con la definición, la identificación y la asignación de riesgos. Y el comparador público-privado y el value for money depende precisamente de los riesgos y de esa asignación. Entonces es un ejercicio que no es una tarea de un entregable, de que uno hace un ejercicio por 2 meses y lo entrega y termina, no. Es un ejercicio que va evolucionando de la mano con el proyecto. Entonces empezamos desde etapas iniciales del proyecto hasta la finalización casi de la factibilidad, porque en ese momento tenemos una buena definición
de los riesgos y de su asignación. Y obviamente eso es input para terminar la cuantificación. Gracias, Camilo. También tenemos una segunda pregunta. ¿Consideran oportuno que si hay un proyecto de gran costo, se considere una APP a 50, 75 o 100 años, por ejemplo? Con esto se permita una operación más accesible para los usuarios. Ahí tal vez, no sé si Camilo Carrillo nos quisiera ir. Sí. A ver, la lógica del APP es justamente operar una infraestructura, gestionar y operar una infraestructura por un periodo considerable de tiempo. No es que pueda contestar que una APP tendría que ser de 100 años o 75 años, pero lo recomendable es que sea el suficiente tiempo para generar incentivos en también reinvertir. ¿Qué quiere decir? Pongámonos en el caso de los puertos. Y ha sucedido, por ejemplo, en Perú. En Perú, a pesar de que la ley de APP permite cerca de 70 años concesionar proyectos, la ley de puertos lo limita solo a 30 años. ¿Qué termina sucediendo? Por la dimensión de la inversión en los puertos, no genera incentivo los últimos 5, 6, 7 años de la operación para hacer reinversiones. Poniéndolo de esta manera, ¿qué incentivo tiene un operador privado de hacer un nuevo muelle si a los 5 años va a tener que devolver la concesión? ¿No? Tendría que cobrar una tarifa, porque son proyectos que suelen ser autosostenibles, no tendría lógica y no sería rentable, por tanto no se hace la inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructuración de los proyectos tiene que tener en cuenta la característica del proyecto. Si vas a hacer un aeropuerto que hace un nuevo terminal, si vas a hacer un puerto que necesita ampliar los muelles cada 10, 15 años, tienes que poner periodos de tiempo lo suficientemente largos para que haya reinversión durante la vida del proyecto y esa reinversión pueda ser rentabilizada por parte del concesionario porque es lo que tiene lógica. Entonces, si bien es cierto, repito, cada proyecto tiene que establecer un tiempo de acuerdo a su estructuración, de acuerdo a la reinversión y de acuerdo a la posibilidad de recuperar esa inversión, lo lógico es que mientras el proyecto sea más complejo, necesite mayores inversiones, el periodo de concesión sea más largo. Entonces la respuesta es sí, debería considerarse periodos más largos para proyectos más complejos. Sí, y también, tal vez ahí para... también no olvidar la restricción normativa que pueda existir también en los países respecto al plazo de los contratos. Claro, claro. En Colombia también tenemos una limitante de 30 años y es un tema que esperamos ajustar. Como lo decíamos al comienzo, ¿no? Los proyectos son diferentes y la pregunta menciona un proyecto de gran envergadura. Yo estructuré la primera línea del metro de Bogotá y tuvimos serias dificultades. Era un proyecto que finalmente costó 4.3 billones de dólares, el proyecto más grande que se ha hecho en Colombia en nuestra historia en transporte. Y tuvimos serias dificultades para entrar dentro del plazo establecido por la ley. Eso hay que reconsiderarlo. Al final el plazo tiene que ser de acuerdo a lo que requiera el proyecto. Como decía Camilo, si es un proyecto donde hay una estructura tarifaria limitada y se le va a trasladar el riesgo comercial al concesionario, pues entonces la variable de ajuste es la variable tiempo. Si quiero mantener tarifas bajas, pero igual hay que pagarle toda la inversión al concesionario, pues el tiempo me puede dar esa flexibilidad para darle más tiempo y de esa forma él recupera su inversión. Entonces, yo creo, y lo hemos discutido mucho en Colombia con el gobierno, no debería haber una limitante del número de años. El número de años es una función de lo que requiere el proyecto. Y tal vez ahí para complementar, en definitiva hay muchas variables para poder determinar cuál es el plazo adecuado. Dentro de ellas, en definitiva, está justamente cuáles son los flujos del proyecto, ¿no? Pero también hay que evaluar las características técnicas, ¿no? Bueno, yo soy peruana, algo que fallamos en Perú, tal vez en la parte justamente de puertos, es en no poner las obligaciones en los últimos años, ¿no? O sea, finalmente esto creo que se puede, a través de la regulación y a través de determinar justamente como que los niveles de desempeño, esto se puede de alguna manera subsanar, ¿no? Y un segundo punto que también quería mencionar es que justamente como los inversionistas ven todo esto con valor del dinero en el tiempo, en definitiva, los ingresos, más allá de los, no sé, 40,
años, por poner un ejemplo, realmente traídos a valor presente, su valor no es mucho, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado al momento de alargar mucho los contratos, ¿no? Porque realmente van a bajar las tarifas en definitiva, pero hay que ver justamente cuál es la capacidad de poder bajar las tarifas considerando también la tasa de descuento y los costos de oportunidad de los inversionistas, ¿no? Y eso justamente es lo que se hace al momento de ver la estructuración financiera de los distintos proyectos. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos sus aportes a nuestros panelistas y a los que nos escucharon. Ya estamos sobre el tiempo estimado para este webinar, el cual creo que ha sido maravilloso y me recuerda la magia de trabajar en EY, que en una sola firma encontramos tantas experiencias, tanto bagaje de experiencia personal y colectiva que tenemos en la firma, uniendo experiencias de tantos países con tantos especialistas de diferentes maneras, que realmente es una riqueza invaluable que da la firma, y les agradezco a ustedes los panelistas y a nuestros oyentes por participar en este evento. Y si ustedes están interesados en tener el material de esta charla, les recordamos por favor llenar la encuesta que aparece en el chat de este mismo evento, y no me queda nada más que agradecerles a todos y desearles un muy feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias, Astrid, y Gracias, gracias a Astrid. todos los Gracias a expositores. todos. Gracias a todos Chao. los expositores por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron atentos a la charla. En el chat les mandamos un link en caso de que quieran todo el material de la charla, favor completarlo. Y bueno, muchas gracias de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Hasta luego. Muchísimas Buen día. gracias. Chao. luego. Hasta luego. Gracias. Chao.